Hoy, como nunca antes, tenés acceso. Acceso a la información, porque para invertir tenés que saber. Acceso a la tecnología, porque para invertir necesitas una herramienta. Acceso a los instrumentos, porque para invertir podés elegir entre muchísimos productos. Acceder te da libertad, y cuando sos libre, invertís mejor. Balance. Estamos siempre. Buenas tardes a todos, gracias por unirse a una sesión más de capacitación de Balance. Esta semana, en esta oportunidad, vamos a hablar de fondos comunes de inversión. Y como el público se renueva, hay gente que por ahí ya conoce lo que son los fondos, otras personas no. Entonces, lo que vamos a hacer es un repaso al principio de algunos conceptos muy breves y muy fáciles que sientan las bases para contarles qué son los fondos balance y el qué y el para qué, o sea, qué son los fondos y para qué se usa cada fondo. Eh, Luego va a hablar Jorge Fagnani, que es portfolio manager de mi equipo, para ir más a hacer un deep dive en los fondos en dólares. Y luego vamos a cerrar con un panel en el cual algunos portfolios de mi equipo eh, van a exponer las respuestas a determinadas preguntas que vamos a hacer. Bueno, vamos a empezar primero y muy brevemente con algunos conceptos, ¿no? Acá hablamos de los fondos comunes de inversión. Entonces, ¿qué son los fondos comunes de inversión? O sea, ¿qué conceptos básicos me ayudan a invertir en los fondos comunes de inversión? Uno no puede decidir invertir en algo que no conoce. Entonces, bueno, vamos a ver algunos conceptos básicos. ¿Qué es un fondo común de inversión? Bueno, en primer lugar, es un vehículo que permite a un grupo de personas que tienen similar objetivo y perfil de inversión, aportan su dinero a ese fondo para que un profesional los administre, invirtiendo en una cartera diversificada de activos. O sea, ahora este fondo está reglado, tiene reglas, hay toda una industria que está reglada por la Comisión Nacional de Valores. O sea, los fondos tienen que cumplir una serie de requisitos, tienen que estar inscriptas. Las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión son las que administran esos fondos y está todo asentado y regulado por una normativa. ¿Qué son los fondos abiertos? Bueno, son fondos en los que el cliente puede suscribir y rescatar valores cuota o cuota partes, partecitas de ese fondo, a su voluntad, dando la orden a la administradora o la sociedad gerente, que es la que administra los fondos, a decir, bueno, suscribo tal monto a este determinado fondo. Y el día de mañana decir, bueno, rescato tanto monto de este fondo y le da la orden a la gerente. ¿En cómo se dividen o sea, qué obtiene el inversor? El inversor obtiene un pedacito de ese patrimonio del fondo. Son las participaciones que obtiene cada inversor en función del dinero que ponga. Esa partecita tiene un valor. Ese valor se llama valor cuota del fondo. ¿Cómo se calcula el rendimiento diario de este fondo? Bueno, el rendimiento diario se calcula con el valor cuota más reciente respecto del valor cuota del día anterior. Y ese es el rendimiento que diariamente va teniendo el valor cuota de ese fondo. Todas las gerentes tienen la obligación de informar al regulador todos los días la evaluación del fondo y el valor cuota de ese fondo. ¿Cómo se mide ahora ese fondo que tiene adentro? Tiene un portafolio, lo que llamamos un portafolio de inversión.
Ese portafolio de inversión está formado por una serie de activos que conforman ese fondo en función de la política de inversión de ese fondo y en función de la regulación, de lo que permite la regulación. Por ejemplo, un fondo de acciones va a estar compuesto de una serie de una cantidad X de acciones, y si se llama fondo de acciones tiene que tener al menos un 75% del fondo en ese asset class, ¿no? Bueno, cuando nosotros evaluamos un fondo y hablamos de un portafolio de inversión, que es el conjunto de activos que tiene adentro un fondo común, podemos medir la rentabilidad del portafolio. Y cuando hablamos de la rentabilidad, hablamos de cuánto varía el precio de cada uno de los activos que componen el portafolio respecto de la medición del día anterior. Entonces decimos que la rentabilidad del portfolio de inversión se calcula con el promedio ponderado de la rentabilidad de los activos que lo componen. Ahora bien, ahí hablamos de concepto de rentabilidad, concepto de riesgo de un activo. Siempre hablamos de rentabilidad y también de un riesgo asociado. ¿Cómo se mide ese riesgo? Se mide a través de del concepto de volatilidad, que en palabras fáciles es el desvío, cuánto se desvía el precio de un activo de su comportamiento medio. Por ejemplo, si todos los días un activo tiende a variar, no sé, 0,1%, más o menos 0,1%, bueno, y no varía mucho esa variación, se dice que el activo tiene baja volatilidad. Ahora, si un activo un día varía 0,1%, otro día 20%, otro día menos 5, otro día más 1, bueno, esas variaciones no son homogéneas, entonces se dice que el activo tiene alta volatilidad. Si las oscilaciones son bajas, tiene baja volatilidad. Ahora, el riesgo de un portafolio no es el promedio ponderado de los activos que lo componen, sino que ese riesgo se puede minimizar logrando una cartera debidamente diversificada de activos. Entonces, la ventaja de tener un portafolio diversificado es poder minimizar ese riesgo. ¿Cómo es la relación rentabilidad-riesgo de un portafolio? Bueno, a mayor rentabilidad esperada, mayor mi disposición a asumir más riesgo. Entonces, esa relación es directa. Ahora vamos a hablar de la duración de un activo. En general, este concepto se usa para lo que es activos de renta fija, que tienen un flujo de fondos que te va a repagar. Entonces, ese flujo de fondos que te paga, uno le puede sacar una duración, o sea, ¿cuánto es la vida del activo? Si bien un activo, por ejemplo, puede tener una madurez de 5 años, una maturity de 5 años, o sea, vencer a los 5 años, si tiene pagos intermedios o si me va pagando cupones de interés en el medio, entonces el periodo de repago de ese activo es inferior a esos 5 años. Bueno, la duración de un activo es lo que me permite calcular ese periodo de repago de esos flujos. ¿Cómo se mide la duración en un portafolio, o sea, en un conjunto de activos que componen un fondo? Es el promedio ponderado de la duración de los activos que lo componen. Estos conceptos van a servir para lo que viene después cuando yo les cuente cuál es la TNA, el rendimiento y la duration de cada uno de los fondos. ¿Qué es el perfil del inversor? Bueno, el perfil del inversor se va modelando con el tiempo y también tiene que ver con las características derivadas de la personalidad, del conocimiento, de las expectativas, experiencias anteriores, necesidades,
que hace que esa persona tienda a elegir un determinado tipo de inversiones. Entonces los podemos calificar en tres grandes grupos: un perfil más bien conservador, aquellas personas que se sienten más cómodas haciendo inversiones más conservadores y por ende no les molesta resignar rendimiento en pos de estar tranquilos con su aversión al riesgo; moderado, donde se animan a algo más; y audaz, donde se animan a hacer inversiones más, donde los activos puedan llegar a tener mayor oscilación de precios, eh, sin sentirse por ahí que de repente se asustan o que eh, estén incómodos. Entonces, esas personas que tienen claro que ese activo puede oscilar más, bueno, y se sienten más cómodas haciendo apuestas más audaces. ¿Cómo se define el objetivo? Bueno, el objetivo de una inversión se define por el rendimiento esperado, el riesgo que estoy dispuesto a asumir, que sería lo anterior a lo que nos referimos antes del perfil del inversor, y el horizonte de inversión. Porque puede ocurrir que una misma persona pueda decir, bueno, ok, yo tengo este monto para invertir, pero de repente un pedazo de este monto lo tengo que invertir a corto plazo porque voy a necesitar el dinero. Entonces, ahí les diría que tienen que hacer una inversión mucho más conservadora. Otra porción del monto a invertir puedo dejarlo y entonces puedo hacer que esa inversión madure en el tiempo y estoy dispuesto a asumir un poco más de riesgo. Eh, y también tiene que ver con el ciclo de vida. Muchas veces pasa que un inversor que es más joven está dispuesto a eh, asumir más riesgo, o por ahí una persona más que está más en la madurez dice, no, bueno, acá prefiero tener inversiones más conservadoras. Es muy personal, pero depende de una serie de cosas entre las cuales estas estamos mencionando algunas. Bueno, dicho esto, eh, ¿qué ventajas tiene invertir en un fondo común de inversión? Bueno, en primer lugar, poder darle a delegar la toma de decisiones de inversión en profesionales expertos, o sea, se busca un manejo profesional. Cuando uno, eh, digamos, invierte en un fondo, el fondo está en manos de los que llamamos portfolio managers, que son personas expertas eh, con bueno, toda su formación financiera y que le dedican la energía a efectuar esas inversiones y estar dedicado a estar viendo arbitrajes entre activos, estar viendo todas las curvas del mercado, la información que tiene, el acceso a los activos. Bueno, otra ventaja de invertir en un fondo común de inversión es acceder con pequeños montos a carteras ya diversificadas. Muchas veces pasa que uno tiene un monto a invertir y de repente ese monto no le permite hacer eh, varias inversiones. No sé, si uno tiene 10.000 pesos, es difícil dividir en 10 inversiones de 1.000 pesos para efectuar, es difícil de operar para efectuar para tener dentro de un portafolio muchos activos. Entonces, directamente suscribiendo un fondo, uno accede por ahí a carteras que tienen más de 40 activos, más de 50 activos, y los montos para ingresar son bajos. Desde montos que van en fondos de pesos desde 1.000 pesos, uno accede a una cartera de más de 50 activos. Acceso simple, sin necesidad de tener montos iniciales altos de inversión. En los fondos en pesos son 1.000, en los fondos en dólares son $100 oficiales, o 100 dólares más bien, porque los fondos que suscriben en dólares, eh, los fondos de dólares tienen la obligatoriedad de suscribir en dólares y los fondos de pesos en pesos. O sea,
no se puede cruzar la moneda en la que uno invierte en los fondos, ¿no? Esto es por regulación. Lo que es liquidez, uno no tiene que estar vendiendo todos los activos que uno tiene en cartera, sino que mandando la orden a la sociedad gerente para rescatar el fondo, directamente con esa orden obtiene el dinero en su cuenta en el plazo de rescate que tiene cada fondo, que después lo vamos a ver. Bueno, el inversor puede elegir en una gran variedad de estrategias, aquellas que más se adapten a sus necesidades y a su perfil de riesgo, ¿no? Ahora vamos a ver qué estrategias existen. Bueno, ya hablé de la regulación por CNB, un ambiente de control, porque no solo tenemos el marco de control de la Comisión Nacional de Valores, sino que además tenemos auditorías internas y externas. Los fondos también tienen las calificadoras de riesgo. En este caso, nuestros fondos tienen a Fitch Ratings, que son los que califican a nuestros fondos. Bueno, ¿y por qué elegir a Balance, a los fondos Balance? Bueno, a ver, en primer lugar, tiene un sólido posicionamiento en el mercado local. Para que se den una idea, bueno, para que sepan tamaños, la industria local de fondos comunes de inversión maneja al cierre de marzo, 4.25 billones de pesos, o sea, millones de millones. Hay más de 53 sociedades gerentes en el mercado, y nuestro posicionamiento en el mercado hoy en día es ser la sociedad gerente independiente, la top 2 dentro de las sociedades gerentes independientes y la top 6 en el mercado. ¿Qué significa? Hay entre sociedades gerentes independientes y bancarias hay les diría 53 sociedades gerentes y más de 35 sociedades gerentes independientes. Bueno, Balance está entre las 2 primeras sociedades gerentes independientes y entre las 6 primeras sociedades gerentes del mercado, entre bancarias e independientes. El patrimonio bajo administración supera los 163.000 millones de pesos, esto es a lo que es al 1 de abril. Fue la sociedad gerente de mayor crecimiento en patrimonio y en flujo. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es el monto administrado. El flujo es los montos que vienen de suscripciones y rescates netos. Entonces, un patrimonio sube por rentabilidad y por flujo. Cuando una sociedad gerente está creciendo muy fuerte, absorbe mucho flujo del mercado. Bueno, Balance fue la sociedad gerente independiente de mayor crecimiento en los últimos 2 años, y si ponemos el último año, fue la de mayor crecimiento en 2021. Ganó 400 VPs de market share y superando el 10%. En términos de flujo, recibió más de 53.000 millones de pesos, representando un 173% del patrimonio inicial del principio del periodo, versus la industria, que lo hizo en un 86%, y si sacamos de la industria y ponemos solamente a las independientes, un 66%. O sea, como vemos, Balance más que duplicó el ritmo de absorción de flujo de la industria. Bueno, en solo los últimos 12 meses atrajo más de 73.000 millones de pesos de flujo, un 8,3% del flujo que fue en ese periodo en la industria. Y como dijimos, fue la que más fondos captó en ese periodo. Tenemos un soporte de lo que es el área de los sistemas, que le hacen de muy fácil acceso. Tenemos el acceso a través de nuestra app y a través de la página web, donde se pueden suscribir los fondos. También los fondos Balance lideran en varios segmentos en AUM y tanto en rentabilidad.
bueno, tenemos un sólido equipo de expertos profesionales y bueno, ya mencioné el tema de la app. Bueno, ahora vamos al qué. ¿Qué fondos administramos y para qué sirven? Porque uno ve en la plataforma, uno va a la app de Balance o va a la plataforma y ve una serie de nombres, algunos más claros que otros, pero a veces cuesta identificar y decir qué estrategia va para cada fondo. Bueno, en primer lugar, si nosotros tenemos en el eje de las X el riesgo, en el eje de las Y es el retorno, vamos a ir del fondo más conservador a por ahí el fondo más audaz, ¿no? De lo que hablamos antes. Bueno, eh, el fondo, y cada uno tiene distintos periodos de rescate también. Entonces vamos al fondo, el primer fondo, al que yo diría más conservador, es el fondo Balance Money Market, que es un fondo, digamos, que invierte en una serie de tasas de corto plazo, es un fondo de mercado de dinero, cuyo periodo de rescate es tema cero, o sea, es inmediato. Entonces uno suscribe y luego puede rescatar en el mismo día. El fondo Balance Ahorro es un fondo que tiene un poco más de riesgo que el fondo de Money Market y tiene rescate en T+1, o sea, suscribo hoy, si hoy rescato, obtengo el dinero al día siguiente. Luego tenemos el fondo Balance Renta Fija Dollar Link, o sea, este fondo, su objetivo es buscar una cobertura del tipo de cambio oficial. El fondo Balance Institucional también es un fondo de renta fija, pero busca ganarle a la inflación. El renta fija Opportunity es un fondo que llamamos en el mercado de renta fija discrecional, que su objetivo es maximizar todas las tasas que se ven en el mercado, todos los ajustes a tasa flotante, ajuste de inflación, ajuste de dólar link, y el dólar, lo que es el dólar hard en la porción que permite la normativa. Estos tres fondos que hablamos, el dinero se obtiene en 48 horas, o sea, rescato hoy, hoy es martes, obtengo el dinero el jueves. Luego vamos un poco más de pimienta, el fondo renta mixta tiene una porción de equity, o sea, tiene un mix como el del opportunity, pero se le agrega una porción de acciones. Y por último, el fondo por ahí más audaz, el que tiene más volatilidad porque hay más fluctuación, es el balance acciones, que es de renta variable. Este también, tanto el renta mixta como el de renta variable, se obtiene el dinero en 48 horas. Bueno, después tenemos una familia de fondos que también suscriben pesos, pero tienen que ver con destino específico, que son el enfoque de lo que es las pequeñas y medianas empresas, el balance abierto pymes y el balance infraestructura. El enfoque pyme se rescata en temas 2, el infraestructura en temas 3. Estos fondos, al ser de destino específico, tienen que ver más que nada con normativa de aseguradoras, normativa de bancos, suelen invertir tanto bancos como aseguradoras para lo que son los requisitos regulatorios. Después tenemos la familia de fondos que suscriben en dólares y a las que se va a referir Jorge, que está el enfoque internacional, el balance sudamericano, que no contiene Argentina, invierte en Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, también rescate en temas 2, y el fondo ahorro dólar corporativo invierte 100% en ONs corporativas en dólares de alta calidad crediticia. Y lo que es el renta fija dólar tiene más pimienta porque hay 2/3 del fondo invierte como el ahorro dólar corporativo, pero 1/3 lo invierte en bonos soberanos y subsoberanos. Entonces, como esa porción es más volátil, por eso lo ponemos como un poco más arriba en lo que es el riesgo, ¿no?
Bueno, vamos a ir al fondo de Money Market. Nosotros los eslogans decimos el fondo Balance Money Market, la caja de ahorro no ahorra, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el dinero en la caja de ahorro, el interés que devenga en el banco son unos centavitos que apenas se perciben, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que administrar un flujo de corto plazo, tanto personas físicas como empresas, como jurídicas, muchas veces tienen el dinero en la cuenta bancaria hasta los próximos pagos. Bueno, hay una opción a eso que es invertirlo en un fondo de money market con rescate inmediato, como yo les comentaba, en el cual ese fondo tiene un perfil conservador con un horizonte de inversión de corto plazo donde invierte en el mercado de dinero. Entonces, eh, ese fondo invierte en todo lo que es tasas de corto plazo, cuentas remuneradas, plazos fijos, cauciones, pases, obviamente en las proporciones que indica la normativa. Son un grupo de fondos que se llaman los inciso B, donde tiene una serie de requisitos legales que cumplir, y permite que ese fondo tenga una volatilidad muy baja. Entonces, fíjense, les voy a mostrar acá la evolución del valor cuota, que es casi una línea recta, o sea, no tiene oscilaciones casi. Y fíjense, 359 días positivos, 0 días negativos en el periodo del rendimiento desde el inicio. Eh, entonces, eh, ¿qué se busca? Y un rendimiento, se busca que el fondo tenga lo más parecido a un rendimiento positivo y con baja volatilidad, y y sacar provecho de las tasas cortas de mercado, ¿no? Acá vemos que tenemos 28% cuenta remunerada, plazo fijo tradicional 28%, precancelable 20,5%, caución y pase 23,8%. La realidad es que el mix va variando, siempre cumpliendo con la normativa, de manera tal de optimizar las tasas de corto plazo del mercado de dinero. En este caso, nuestro fondo rinde una TNA de 32,5%, tiene una duration de 0,01 años, la calificación es AA por fix, y el patrimonio que administra es 25.400 millones de pesos, esto es a la fecha del 31 de marzo. Ahora, si queremos un fondo conservador, pero de corto plazo, pero con un poco más de riesgo, eh, el fondo Balance Ahorro, nosotros le decimos ganaria al plazo fijo con liquidez en T+1. O sea, el objetivo de este fondo es buscar maximizar la tasa, buscar ganarle a la tasa Badlar, pero con la ventaja de tener una liquidez en 24 horas. O sea, lo que busca este fondo es tener esa flexibilidad de poder en 24 horas tener el dinero. Si uno invierte en un plazo fijo, tiene que esperar 30 días para obtener ese rendimiento, ¿no? Acá lo que se busca es poder optimizar ese dinero de corto plazo, buscando una tasa mayor. Ahora, fijémonos cómo está esta yield. Esta TNA es de 43,9% al cierre de marzo, ¿no? Porque esto siempre cambia. La duration 0,2 años. O sea, este fondo tiene en su portafolio, tiene activos de baja duración, vuelvo a los primeros conceptos que hablamos al principio de la presentación, pero tiene activos que se evalúan a mercado, con lo cual puede ocurrir que algún día tenga un rendimiento negativo el fondo. ¿Por qué? Es baja la probabilidad, pero puede ocurrir. ¿Por qué? Porque tiene activos valuados a mercado. ¿Cómo se controla eso? Bueno, teniendo que estos activos sean bien cortos. Cuando un activo es bien corto, su sensibilidad al precio y a la tasa es menor. Entonces, vamos a ver cómo performó este fondo en el último año. Este fondo es la línea azul. Ahí vemos que hay un poquitito de oscilaciones muy pequeñitas,
pero es casi una línea recta, pero con algunas oscilaciones, rindió 45,3% versus la tasa Badlar, que rindió 39%. Este fondo le sacó 600 BPs a la tasa Badlar o la tasa de plazo fijo en los últimos 12 meses. ¿En qué invierte este fondo? Bueno, hoy en día, como dije, teníamos activos de corto plazo y actualmente esto puede variar, obviamente, en función de cómo cambien las curvas de mercado. Nuestros profesionales, nuestros expertos lo que hacen es ir arbitrando las curvas de manera de maximizar todo el tiempo el rendimiento, pero a grandes rasgos, al 25 de marzo estaba un 34% en bonos, en letras soberanas, un 31% en lo que es la tasa Badlar entre soberano y corporativo, 12% en plazos fijos y 2% en cheques de pago diferido y cerca 14%. Luego el resto en liquidez. Pero para que tengan una idea, esto va variando, pero para que tengan una idea dónde estaban posicionados. La liquidez es 24 horas. Bueno, vamos al fondo institucional, que es el Inflation Linker. Este fondo lo que invierte es un fondo de renta fija que invierte en activos que tienen en sus cláusulas ajuste por inflación. Entonces, uno compra un bono cuyos cupones se ajustan por inflación y incluso también su capital puede llegar a ajustar por inflación. No obstante, este ajuste lo que hace es que esta renta fija se puede armar un fondo que busque ganarle a la inflación. El perfil de riesgo es moderado, el horizonte de inversión es mediano plazo, la liquidez se obtiene en 48 horas, tiene una calificación de AA por Fitch Rating, tiene una yield que es SER menos 2,4%, una duration de 0,9 años y un patrimonio de 68.500 millones de pesos. Es uno de los tres fondos de los dos fondos más importantes del mercado. En 2021 salió primero en rendimiento, para que se den una idea, y está quinto en rendimiento en los últimos 12 meses. ¿Por qué se dice que rinde, que la tasa de colocación es SER menos 2,4%? Bueno, actualmente la curva SER tiene los rendimientos de su parte corta y hasta, digamos, hasta la maturity de TX24 se ven rendimientos negativos. ¿Por qué? Porque las expectativas de inflación fueron subiendo a medida que se veían los índices de inflación y entonces se fue ajustando esa tasa con la alta demanda. Lo que buscamos nosotros es tener una combinación entre rendimiento esperado y duración que sea más ventajosa que un activo o un bono que se pueda conseguir en el mercado. Entonces, fijémonos cómo rindió el fondo si buscamos los últimos 12 meses, por ejemplo. El fondo es la línea azul. Ven que ahí las oscilaciones son mayores a los dos fondos que vimos antes, pero en el tiempo le fue ganando en el tiempo este fondo le ganó a la inflación. Fíjense el rendimiento de los últimos 12 meses, 63,7%, versus el índice que traquea la inflación, que es el SER, que fue 51,5%, versus el retorno de la Badlar, que es un plazo fijo, 38%. O sea, el retorno fue muy superior, superando el índice de la inflación. Bueno, ¿qué contiene este fondo? Básicamente lo que yo les contaba, letras soberanas cortas en SER, bonos más largos de SER, y también lo que tiene es bonos corporativos UVA y sintéticos y tasas sintéticas.
¿qué habla? ¿Qué estamos viendo o qué vemos? ¿Por qué este fondo nos parecía muy interesante? Este fondo nació en mediados del 2020. Em, Veíamos que la dinámica macroeconómica llevaba a una nominalidad en los índices de inflación. Entonces nos parecía que para aquellas personas que deseen proteger sus, eh, sus portafolios o que de alguna manera sigan a la inflación, sería una alternativa interesante. Eh, Actualmente, como ya sabemos y vemos en todos los medios, se aceleró la expectativa de inflación, sobre todo, fíjense, bueno, el índice de febrero fue 4,7, se esperaba 3,9, y eso automáticamente también subió la expectativa del índice hacia marzo, que de acuerdo a fuentes de consultoras, la expectativa es que ese índice se posicione por arriba del 5%, y por ahí abril cercano al 5%, mayo un poco más bajo, pero la realidad es que esto es probable que se corrija al alza. Entonces, lo que estamos viendo es que según las expectativas del relevamiento de consultoras privadas, los próximos meses de inflación estarían por encima de lo que se viene registrando en este año. Vemos este año que se registró 3,9, 4,7, y se espera una inflación del entorno del 60% para los próximos 12 meses, con algún sesgo al alza en la medida que no veamos un plan concreto de estabilización, ¿no? Que contengan los agregados monetarios. El tipo de cambio real multilateral continúa en niveles altos comparado con los valores históricos, y esto indica que el mercado ya se está anticipando a una alta inflación a través del dólar. Esfuerzo por subas de tasas por detrás de la inflación. El Banco Central este año, en lo que va del año, desde enero hasta marzo, ha hecho 3 subas de tasas, y eso de alguna manera ha ayudado a contener más al dólar dentro de otras cosas más, pero fue uno de los factores. Eh, Estas tasas de referencia, la idea es que vayan a un sendero de tasas reales positivas. Sin embargo, la aceleración de la inflación hasta el momento ha hecho que no ha podido hacer catch up la tasa, y que todavía persisten tasas reales negativas. Entonces, eh, esto hace que este fondo sea, digamos, atractivo eh, frente a otras alternativas otras alternativas comparables como la tasa fija o activos Badlar. Fíjense, el retorno de la tasa Badlar compuesta de 12 meses es de 50,8, la inflación esperada de 12 meses 60%, ¿no? El fondo Dollar Link, y esto voy avanzando un poco más rápido para poder tener tiempo para darle a José y hacer el panel. Básicamente tiene un perfil de riesgo moderado, un horizonte de inversión de mediano plazo, y este fondo busca ganarle al tipo de cambio oficial. Hay muchas empresas, muchas instituciones que no pueden comprar dólar MEP, entonces una forma de proteger sus balances, porque de repente tienen que erogar pagos de importaciones en dólar oficial, etcétera, etcétera. Entonces, y para aquellos individuos que les parezca atractiva una apuesta al dólar o a la aceleración del dólar oficial, que se viene acelerando, entre enero, febrero y marzo se viene acelerando la depreciación nominal del tipo de cambio oficial, bueno, puedan ver atractivo en este fondo dólar link. Tiene una duration de 1,4 años, y la yield una devaluación más 2,5%. Acá vemos cómo se comporta el fondo. Este fondo ve que tiene más oscilaciones, 36,4%, versus lo que se devaluó el tipo de cambio oficial, 21,2%. Esto fue en los últimos 12 meses. Este fondo logró ganarle a la depreciación del tipo de cambio oficial. Invierte en un mix entre bonos entre sintéticos, que llamamos la compra del futuro, y un bono
ajustable por inflación o un bono tasa fija, y también bonos dólar link corporativos y soberanos. Bueno, acá esto, un poco el racional del fondo dólar link, continúa la incertidumbre sobre el dólar oficial, aunque se está viendo que de a poco va habiendo una aceleración en la depreciación del tipo de cambio. Vemos cómo se atrasó el tipo de cambio respecto de la inflación desde noviembre del 2019, llevó un retraso del 25%, o sea que los índices de inflación, que son las barritas azules, son superiores a lo que fue la depreciación mensual del tipo de cambio, y hubo un retraso. Esto también se compensa muy poquito con la inflación en Estados Unidos, que se fue acelerando, ahora está en niveles de 6-7% anual, pero sin embargo el retraso y la apreciación real existe. Entonces también hay un cierto atractivo en poder invertir en esta clase de activos. Renta fija opportunity, un poco lo comenté. Fíjense, la TNA, 62,7%, esa es la tasa de colocación de los activos del portafolio, que esto se resetea todos los días en función de la variación de las PIRES del mercado. Está a una duration de 1,5 años, y este fondo busca maximizar todas las tasas del mercado, toda la renta fija del mercado. Ha tenido 43 meses positivos, 0 meses negativos, y han tenido un excelente rendimiento. Invierte más o menos un 25% en dólar hard, luego está más bien sesgado a lo que es inflation linker, algo de dólar link, pero va variando, y algo de tasa flotante. Esto va variando en función de los arbitrajes que se dan en el mercado, ¿no? Si bien tuvo 43 meses positivos y 0 meses negativos, la realidad es que puede tener un mes negativo. Es un fondo que tiene activos valuados a mercado. Perfil audaz, ya comenté un poco el retorno total, pero que tiene algo de acciones. Y vamos a pasar a los fondos en dólares. Jorge, te paso la palabra para que cuentes de qué van y para qué sirven los fondos en dólares. Dale, muchas gracias, Gaby. Buenas tardes. Como dijo Gaby, en la parte dólares tenemos 3 fondos, entre ellos el Balance de Ahorro en dólares, renta fija en dólares y el fondo sudamericano. Son 3 fondos que vamos a estar viendo. Y vamos a empezar por el Balance Ahorro en dólares. El Balance Ahorro en dólares es el fondo corporativo. Este fondo invierte en bonos de empresas de primera línea. Se puede ver que tiene un perfil de riesgo que es moderado y un horizonte de inversión que es de mediano plazo. Es importante siempre cuando hablamos de horizonte de inversión entender qué significa esto, digamos. A medida que los fondos tienen más volatilidad o que son un poco más riesgosos, se necesita un poco más de tiempo para poder ver esa estrategia representada en los rendimientos, por lo cual a medida que los fondos tienen más volatilidad se le va a pedir en consecuencia, como decía Gaby, un poco más de rentabilidad y al mismo tiempo un poco más de tiempo para que esas volatilidades diarias puedan sofocarse y no impactar demasiado en un rendimiento de muy cortísimo plazo. Para eso es importante entender que estos fondos, todos los fondos en dólares, son fondos de mediano plazo, en este caso la liquidez es de 48 horas, y es un fondo que estuvo mejorando en términos de calificación, dada los buenos nombres que se estuvieron incorporando al fondo. El fondo hace pie en que es un fondo de renta fija corporativa de alta calidad crediticia, obviamente siempre denominada en dólares. Como podemos ver, tiene una tasa cercana al 8% y una duration que no supera los 2 años. El año pasado tuvimos un montón de demanda por este fondo. Podemos ver que la UM, que es el patrimonio del fondo, subió casi a los 50 millones, siendo el número 1 y aún siéndolo todavía el número 1 del mercado dentro de los peers. Y lo que pudimos ver que a medida que fue el comienzo de este año hubo una merma sobre esa demanda. Si pasamos a la próxima slide, podemos ver ese cambio en el patrimonio del fondo. Es importante siempre cuando decimos que el fondo se mantiene en buenos nombres corporativos, hacer referencia a qué industrias es las que nos sentimos más cómodos o que vemos con mayor agrado dentro de lo que es la Argentina, y estas muchas veces son aquellas industrias que pueden sentarse a negociar con el gobierno o que tienen
mayor poder para hacerlo. Podemos ver que en esos nombres existen ciertos nombres de energía, financieras, y mismo también aquellas que tienen directamente exportación, siendo este el mayor limitante que tiene y que tuvo la Argentina. Recordemos que el año pasado habían sacado una normativa de la comunicación 7106, si no recuerdo mal, en donde se limitaba el acceso al MULC a los dólares para las compañías para pagar sus propias deudas, luego se obligaban a renovar por 2 años, a financiar esos, y simplemente eran el 40% de los vencimientos. Por lo cual no es poco que puedan sentarse en esas mesas y que puedan tener acceso a través de ventas directas a los dólares. Es importante, entonces, cuando hacemos referencia a qué son estos nombres que están en el fondo, ver si podemos pasar al próximo slide, lo vamos a tener bien en claro, que son empresas que tienen mucha exposición, que día a día las podemos encontrar, que cuando empezamos a hablar de bancos como Macro, Galicia, todos nosotros lo conocemos. Cuando hablamos de compañías como Pampa, TGS, también lo hacemos. Compañías de petróleo más como Tecpetrol, Pan American, también lo hacemos. Ni hablar cuando hablamos de como Arcor. Todas las compañías que están en este fondo se conocen y son fuertes. Muchas veces cuando uno trata de explicar los nombres que se encuentran en fondos como estos y que directamente están como en el abanico posible de inversiones, se tiene que acordar que con todos los inconvenientes que tuvo Argentina dentro de su historia, es difícil para una empresa salir a buscar dólares al mercado, por lo cual aquellas que lo hacen son realmente compañías grandes, son compañías que si no tuviesen ese riesgo argentino, estarían mucho más caras en tasas, y ese es el mayor incentivo que le vemos a este fondo. Este fondo es un fondo que si no fuera riesgo argentino, implicaría entre 200 y 600, dependiendo de qué parte de la curva uno se encuentre, de puntos menos. Por lo cual hay cierto spread y hay cierto carry que incentiva, y que es lo que vemos que muchos que tenían dólares capaz en cuenta, empiezan a ver tanto este fondo como otras empresas, como las ONs directamente, como bastante interesantes. En cuanto a rendimiento, lo que podemos ver es que, y un poco antes de este mismo gráfico, la industria se recuperó muy rápido después de todo lo que fue los ruidos del COVID. Tuvo una baja fuerte y rápida con el tema de la comunicación que hablaba anteriormente, pero luego se recuperó, y la subida que vemos al principio del 2021 un poco responde a eso, a nuevas colocaciones que se fueron dando en el mercado y que tuvieron muy buena recepción por parte de tanto fondos como de clientes mismos. Y una vez eso pasado, ya más para el comienzo de este año, lo que podemos ver es que el fondo sufrió un poco ante la suba de tasas que afecta a todos los activos del mundo, y en especial a los de renta fija, y también debido a la baja del canje. El hecho de que la Argentina se empiece a recuperar o a negociar o a aprobar las negociaciones con el FMI, con el Club de París, hace que el canje empiece a bajar, y eso te afecta directamente a las evaluaciones de los activos que se tradean afuera. Un poco eso es la dinámica del fondo. Es interesante cuando hablamos de este fondo entender las ventajas de poder hacerlo a través de un fondo de inversión. Muchos de los papeles, como los que tenemos de Galicia, de Macro, algunos de Pampa, TGS, tienen láminas mínimas, algo que implica que si uno quisiera tener uno de estos papeles debería invertir $150.000 o en adelante, en realidad 150.000 nominales o 200.000 nominales, algo que hace que sea complejo. Bueno, todos tenemos para poner esa plata, o mismo si la tienen, muchas veces no pueden hacer una cartera diversificada del mismo. Bueno, uno de los beneficios que tiene en los fondos básicamente es que uno puede acceder a esas carteras a partir de $100. Con $100 uno puede entrar en un fondo que tiene objetivos similar para diferentes inversores, y eso te permite poder acceder de manera diversificada a una cartera que tiene administración activa, que es otra de las ventajas. Por lo cual, con todo esto como summary, da la sensación de que el fondo es atractivo para un inversor, especialmente el inversor minorista. Si pasamos en la próxima slide, lo que vamos a poder ver es el balance de renta fija en dólares.
Este fondo, a diferencia del anterior, incorpora activos soberanos y subsoberanos de Argentina. Esto implica que puede comprar activos como bonos de la Argentina o bonos provinciales, como puede ser Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, etc. Esto implica que el fondo tiene más riesgo que el fondo anterior, por más que mantiene un perfil de riesgo moderado y un horizonte de inversión de mediano plazo. Podemos ver que su calificación es menor al caso anterior, en este caso es su calificación de ALEFIX, pero todo ese nuevo riesgo que se suma a la cartera también se ve reflejado en su tasa. Podemos ver cuando antes hablábamos de una tasa de 8, acá estamos hablando de una tasa de 13. Es importante entender que los fondos, como cualquier activo a mayor riesgo, tiene que tener en equivalencia también mayor rentabilidad, dado que si no uno no invertiría en el propio y su precio se arbitraría. Este fondo, a diferencia del otro, que es un juego más de carry, de ir incorporando cupones, en este caso lo que se puede apostar es si uno cree que la Argentina va a empezar a mejorar y que las valuaciones que definitivamente de los activos soberanos y subsoberanos están mucho más castigadas, existe una ganancia de capital que se puede dar a medida que esas tasas comprimen. Para aquellos inversores que están dispuestos a tomar un poquito más de riesgo, este fondo puede resultar más atractivo que el anterior. Todo depende, obviamente, de cuál es el riesgo que uno quiere tomar y también cuál es el escenario que uno tiene en la cabeza. Si pasamos a la próxima slide, podemos ver la volatilidad en el gráfico de rentabilidad, cómo se ve que es mucho más volátil el valor de cuota que en el caso anterior. Y esto se debe justamente al posicionamiento de los soberanos y subsoberanos en cartera. Dentro de esta composición del fondo, de división del fondo, podemos ver que hay una parte de bonos corporativos, similar a lo que es el fondo anterior, por un 59% del fondo, y después hay casi un 30% que se divide entre bonos soberanos y subsoberanos, que es lo que le da este extra de volatilidad al fondo, y también extra posibilidad de ganancia de capital. Si pasamos al próximo slide, lo que vamos a poder ver es el fondo sudamericano, que a diferencia de los fondos anteriores, en su política no puede tener activos argentinos, por lo cual uno dirá, ¿para qué quisiera yo invertir en un fondo que es muy menos riesgoso, que me da mucho menos de tasa? Uno muchas veces no se percata de la cantidad de flujos activos que tiene en la Argentina. Uno cuando empieza a hacer todas las cuentas, empieza a ver que gran parte de todo está dependiendo en la Argentina y está bueno empezar a hacer el ejercicio de diversificar, sea con este instrumento o con cualquier otro. La idea de tener una cartera diversificada va a ayudar en el largo plazo definitivamente, y este sin duda es un instrumento que te permite lograr cierta diversificación. Este fondo, como dice su nombre, es un fondo sudamericano que invierte en activos del Mercosur más Chile, siempre excluyendo Argentina, por lo cual estamos hablando de activos tanto corporativos como soberanos de Paraguay, de Uruguay, de Brasil y de Chile. En este caso, el perfil de riesgo sí es conservador, ya es un fondo mucho menos riesgoso que los otros dos narrados anteriormente. El horizonte de inversión sigue siendo a mediano plazo, y lo que podemos ver, este riesgo es en la calificación, es una calificación de AAA de Fitch, y en su tasa. Estamos hablando de 1,4, cuando antes hablábamos de 13, cuando antes hablábamos de 8. Y una duration también que es baja. El fondo actualmente tiene un patrimonio de un poco más de 14 millones de dólares. Si pasamos al próximo slide, lo que vamos a poder ver es la composición del mismo. En este caso, el fondo está invertido en corporativos de Chile por casi un poco más de un 36%. Tiene también corporativos de Brasil por 27%. Tiene parte también en liquidez y después en parte debido a los bonos soberanos de Paraguay y Uruguay. Este fondo, muchas veces los papeles de afuera también se negocian con láminas mínimas, por lo cual este instrumento te da cierta posibilidad de poder invertir en esos papeles que de otra manera serían más difíciles o simplemente sería capaz imposible, o hacerlo de manera diversificada muy complicado. Y para nombrar también, acá es importante
nombrar el contexto actual de tasas. En el hecho de suba de tasas, este fondo se encuentra con una duration muy corta. Eso lo explica por qué el 0,7 de duration. La idea es permanecer cortos hasta que las subas de tasas ya se vean un poco más en el mercado, más reflejadas en precios y ahí poder alargar un poquito más. Pero mientras tanto nos mantenemos tanto en corporativos bancos de Chile y de servicios bien cortos, lo mismo que en Brasil, como principales tenencias. Muy bien, gracias Jorge. Invitamos en esta oportunidad pasamos a lo que es el panel. Tenemos poco tiempo, pero vamos a hablar un poco, hacer algunas preguntas a algunos de nuestros expertos para por lo menos que les conozcan la voz. Agustín, ¿te has podido conectar? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué ¿Todo tal, bien? Agus? Todo bien, por suerte. Bueno, Agustín está en el equipo de PMs que manejan los fondos Dollar Link e institucional. Y quería preguntarte, en función de las preguntas que nos vinieron del panel, no tenemos mucho tiempo, pero te voy a hacer una pregunta del Fondo Dollar Link y otra del institucional, o sea, del Inflation Linker. Voy a empezar por el Dollar Link. ¿Cuál es el escenario cambiario base que estás viendo y en función de eso, cómo te estás posicionando para el fondo? Claro. Bueno, lo que estamos esperando es que, un poco viendo la política cambiaria del gobierno, del Banco Central, del último tiempo, y aparte teniendo en cuenta el acuerdo reciente con el FMI, lo que esperamos es, por un lado, que continúe un crawling peg es decir, que sin demasiada volatilidad, y por otro lado, sin saltos discrecionales, sin Claro, no saltos estamos discretos, perdón. previendo saltos discretos o Claro, la probabilidad, le estamos asignando una baja probabilidad a un salto discreto, digamos. exactamente. Lo que sí estamos viendo es que debido al nivel de inflación que está viendo en estos momentos, con niveles de 4,7% para febrero, y marzo, bueno, algunas consultoras privadas dicen entre 5,5% y 6% de inflación. Lo que estamos viendo es que eso mete cierta presión sobre el tipo de cambio, porque el gobierno de cierta forma tendría que mantener el tipo de cambio que vaya a un crawling peg similar o cercano a la inflación para no perder competitividad en términos de tipo de cambio real, ¿no? Multilateral. Más allá de que a nivel global, estamos viendo inflación en dólares, ¿no? Estamos viendo monedas emergentes, en particular el real de Brasil, que se está apreciando, y eso le da cierto aire al peso con respecto al dólar. Pero de todas formas, para mantener un tipo de cambio real similar al de fines de enero, que es el objetivo según lo que se habló con el FMI, tendría que, de cierta forma, ir parecido a la inflación, por lo menos, o no retrasarse demasiado, ¿no? En marzo, el tipo de cambio el dólar avanzó un 3,2%, cuando, como comentaba antes, se espera que la inflación haya estado entre un 5,5% y un 6%, así que es posible que en los próximos meses se acelere un poco la velocidad, pero siempre un poco por detrás de la inflación, ¿no? Exactamente. Perfecto. Bueno, y respecto al fondo institucional, algunos dicen, bueno, la verdad que estamos viendo algunos rendimientos negativos en los spreads, sobre todo anteriores a los vencimientos de 2024. ¿Cómo ves esa curva? Bueno, la curva CER en particular, uno la podría dividir en dos partes, ¿no? La parte de más corto plazo está más relacionada con las tasas de liquidez, ¿no? Es decir, las tasas por ejemplo, tasas fijas en pesos o otras tasas que están muy por debajo de la inflación.
Entonces uno cuando mira los instrumentos SER de corto plazo, bueno, ve tasas reales profundamente negativas, ¿no? Puede ser SER menos 10%, SER menos 14% para plazos de unos pocos meses, ¿no? A medida que uno se va alejando en el tiempo, empieza a ver tasas que tienen más que ver con lo que se esperaría de una tasa real para una economía como Argentina, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que vamos haciendo es, tenemos una gestión activa y vamos manejando el fondo y cambiando las posiciones según nos parezca más conveniente, ¿no? La realidad es que cuando la curva para sacarle ventaja. Claro, sí, la realidad es que cuando uno ve que empieza a haber expectativas de mayor inflación, que fue lo que pasó en el último tiempo, todos los rendimientos, o sea, los rendimientos reales empiezan a bajar, es decir, los precios de bonos empiezan a subir, que ajustan por inflación, ¿no? Entonces, Claro. es un momento para aprovechar esas compresiones de spreads, como le decimos nosotros, ¿no? Esas subas de precios. Y después, bueno, si en algún momento la curva se pone demasiado cara, o hay instrumentos de muy corto plazo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que tienen tasas muy bajas con respecto a instrumentos un poco más largos, de unos meses más, bueno, tal vez convenga a veces pasarse un plazo un poquito más largo y aprovechar esas diferencias, ¿no? Hoy en día, de todas formas, el fondo está en una posición bastante conservadora, debido a que las expectativas son de inflación muy alta, y bueno, el riesgo en ese caso es, bueno, cualquier diferencia a la baja que haya en inflación puede llegar a perjudicarlo negativamente al fondo, entonces en esos casos somos un poco más conservadores, ¿no? Pero de todas formas, las expectativas son que la inflación sea el principal driver en el universo de pesos, ¿no? De inversiones en pesos. Exactamente. Tenemos un sesgo al alza o al desvío hacia arriba actualmente de las expectativas inflacionarias. Y por eso lo hace un fondo muy atractivo, por ir haciendo estos arbitrajes entre la pendiente de la curva y entre distintos activos, ¿no? Y nuestra idea siempre fue como posicionarnos en una duration tal que nos permita esa flexibilidad de poder ir arbitrando distintos activos. Bueno, gracias, Agustín. El Banco Central, ahí mencioné, estuvo haciendo subas de tasas cortas y bueno, eso hizo también que determinados activos se volvieran atractivos. Incluso que la disparidad de tasas entre los money markets y los T+1 estuvieran en máximos de los últimos 2 años. Por ejemplo, un money market está rindiendo 32% en promedio, y los fondos T+1 están en niveles de 43 y para arriba, de TNA, ¿no? O sea, de tasa comparable. Entonces, en ese contexto se volvieron muy atractivos los fondos T+1 también. De hecho, en el mercado los flujos se fueron hacia los fondos con SER en lo que va del año y hacia los fondos T+1. Manu, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Manu? Muy bien. Bueno, ¿cómo se posiciona el fondo ante este contexto de perspectivas de no solo las tasas pasadas que ya subieron, sino la expectativa de que haya nuevas subas de tasas, ¿no? Hacia adelante. Sí, en este contexto el fondo se posiciona en activos de corto plazo, tanto LEDs como LECERES, digamos, y si toma duration lo hace a través de activos de tasa variable, digamos, que ajustan su flujo a medida que suben las tasas, o en activos que tengan un rendimiento lo suficientemente alto como para soportar una suba de tasas sin que eso, digamos, impacte en su precio. Exactamente, por decir algo, por la parte flotante no tiene sensibilidad al precio, entonces ahí te blinda. Claro, por decir algo, digamos, ahora la Baldar está en 42%, entonces, digamos, uno si quiere ir a algún activo que sea un poco más largo, tiene que pedirle por lo menos 3 puntos más de tasa, digamos,
por lo menos equiparando contra lo que podría ser una próxima suba de tasas. Entonces decir, bueno, ahí me cubro, digamos, ante una suba de tasas próxima, y si no, digamos, los activos a tasa variable, que a medida que la tasa ajusta, también ajusta sus pagos, entonces uno está cubierto. Exactamente. Bueno, muy bien. Gracias, Manu. No, de nada. Y para lo que es los fondos en dólares, Jorge, te voy a hacer una pregunta. Estamos en un entorno de también no solo suba de tasas locales, sino de suba de tasas de Fed Funds. Entonces, eso hace que la curva de la Fed también registre variaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo ves que digamos, ¿cómo ves ese panorama de la suba de la tasa de 10 años y los activos, cómo se posicionan esos activos argentinos en dólares que estuviste describiendo vis a vis otros pares de la región, ¿no? Las TIRES son nominalmente mucho más altas, así que bueno, ahí planteada la pregunta. Dale. Sí, obviamente en un ambiente de suba de tasas es complicado, especialmente para todos los activos de renta fija, mientras no tan complicado en un primer escenario para los activos de renta variable. En este caso nos concentramos en la parte de renta fija. Es cierto que le va a impactar a todos, pero la realidad es de que el hecho de que la nominalidad argentina ayuda un poco para mitigar ese riesgo. El hecho de que la Argentina, activos corporativos, estén en la parte corta 200, 300 puntos arriba de pares de la región, o inclusive 600, 700 en la parte larga, hace que uno pueda tratar de protegerse de alguna manera ante esta suba, posicionándose en ellos, básicamente por la cuestión de nominalidad, desde donde uno parte y de donde otros parten. Es un tema que requiere bastante análisis, pero en realidad uno cuando se posiciona, digamos, en un fondo u otro, por ejemplo, el sudamericano, uno tiende a especular en estar mucho más corto que en lo que es el ahorro en dólares por renta fija, justamente debido a esa nominalidad, por ese spread que no viene por una cuestión de tasa, sino que viene por una cuestión de riesgo intrínseco argentino, llamémoslo riesgo país, más que riesgo corporativo. Esa diferencia hace que uno pueda estar un poquito más protegido en uno que en otro. Ese punto levantaría. Sí, incluso empresas como las que tenemos en nuestros fondos, no sé, el ejemplo de Tecpetrol, por ejemplo, empresas muy importantes que estando basadas en Estados Unidos rendirían 400 BPs menos o 500 BPs menos de lo que rinden en Argentina. Entonces ahí también tenés un colchón donde es más significativo el riesgo país que, digamos, la tasa base americana, ¿no? Exacto, eso lo podríamos describir, si querés, como el alfa riesgo país, si querés, de alguna manera, y ese es el que capaz te deja un poquito mejor parado vis a vis con otros papeles peers de la región. Seguro. Bueno, acá, Mirko, creo que tenemos poco tiempo, pero me llegan algunas preguntas, algunas consultas. ¿Cómo está compuesto el fondo Inflation Link? Creo que ya la contesté cuando hablé de la composición, que es renta fija con activos que ajustan por inflación, y un poco se refirió a Agustín a dónde estaba parado en la curva. El informe semanal de los fondos lo hacen todas las semanas. Claro, sí, por supuesto, todos los viernes sale un informe que la idea es tener 2 páginas o que sea bien escueto para que concentre la información más relevante de tanto lo que pasó en la semana como cómo performaron los fondos, las TIRES, las durations, los patrimonios, etcétera. ¿Cuáles son los fondos comunes menos riesgosos en dólares? Bueno, de alguna manera estuvimos hablando recién, hablando de que el fondo más volátil
es el renta fija dólar por tener esa porción en fondo soberano y subsoberano, pero a la vez es el fondo que potencialmente puede rebotar mejor si hay una suba de los soberanos, con lo cual ahí hay que equilibrar el riesgo versus el retorno esperado. Después hablan del renta fija versus dólar link versus el institucional. Bueno, la realidad es que en la nominalidad de la economía, en lo que va del año estuvo traccionando más los activos ajustables por inflación. El tipo de cambio oficial se estuvo rezagando, con lo cual en la nominalidad hoy por hoy rindió más el SER. Ahora, de acá a lo que resta del año, puede haber algún tipo de que el fondo tenga una aceleración en la depreciación del tipo de cambio en el dólar link. No sabemos lo que va a ocurrir, pero bueno, hay muchas empresas que tienen sus balances atados al dólar oficial, sus pasivos, y en ese Asset Liability Management tiene muchísimo sentido y muchísimo valor tener los activos en fondos dólar link, incluso para estar protegidos ante una aceleración del tipo de cambio oficial. Después hablamos de algún ajuste que hubo en el precio del balance ahorro dólar, que esto se vio en el gráfico que mostró Jorge. Eso tiene que ver porque la mayoría de las compañías que contienen el ahorro dólar invierten en dólar, son ONs Ley New York. Entonces, el juego entre el cable y el MEP es el que ahí prevaleció por sobre el precio de la ON. Ahora el cable y el MEP están en spreads mínimos. Entendemos que hacia adelante, cuando el MEP se deprecia aún más, este fondo va a recuperar y a traccionar ese spread. Después, ¿qué diferencia hay entre las clases A, B y C? Bueno, tienen que ver con los montos a suscribir de cada fondo. La cuota parte donde no tiene monto mínimo es la A, hasta aquellos que son montos más importantes, como la clase C, que tienen distintas fees. Hubo una pregunta del fondo de Money Market si tenía una fee de rescate. No, la fee es la que se ve, está contenida en el valor neto de la cuota parte del fondo, con lo cual no hay ningún costo extra a eso que vemos en el valor, embebido en el valor cuota. Bueno, no llegamos, ya estamos al límite, era hasta 8:15, así que cualquier cosa, si quedaron preguntas pendientes, les pido que nos manden un mail y que nosotros les vamos contestando las preguntas. Creo que cubrí casi todo, no sé si me quedó algo pendiente, por favor escríbanos y les vamos a contestar. Así que bueno, les deseo una muy buena tarde. Espero que les haya servido, aunque sea para introducirlos en el mundo de fondos comunes de inversión. Y bueno, estamos activos tanto en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, estamos con la página web y en Twitter también. Así que probablemente esta presentación sea subida a las redes, así que las puedan ver ya que se está grabando. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.